O sol radiante de primavera iluminaba los jardines del exclusivo Hotel Palacio Real, donde se celebraba una de las bodas más esperadas del año. Marina Vázquez, una joven hermosa de cabello castaño dorado y ojos verdes como esmeraldas, resplandecía en su vestido de novia bordado con perlas. Su sonrisa iluminaba todo el lugar mientras recibía las felicitaciones de los invitados más distinguidos de la ciudad. Gabriel Mendoza, el novio, era un hombre apuesto de porte elegante y mirada confiada. Hijo de una familia adinerada, había conquistado el corazón de Marina con su encanto y sus promesas de un futuro próspero. Sus padres, orgullosos, observaban desde la mesa principal mientras él saludaba a los invitados con la seguridad de quien está acostumbrado a ser el centro de atención. La ceremonia había sido perfecta. Cada detalle había sido cuidadosamente planeado. Las flores importadas de Holanda, la música interpretada por una orquesta sinfónica y un banquete preparado por el chef más reconocido del país. Los invitados, todos pertenecientes a la alta sociedad, comentaban entre susurros lo magnífica que había resultado la celebración. Marina se movía entre las mesas con gracia natural, su vestido flotando como una nube mientras agradecía a cada invitado por acompañarlos en este día tan especial. Había trabajado durante meses en cada detalle, soñando con este momento desde niña. Su madre había fallecido cuando era pequeña y había crecido bajo el cuidado de su padre, quien tristemente había muerto en un accidente hace algunos años, dejándola sola en el mundo. Gabriel se acercó a su esposa, tomándola por la cintura con posesividad. «Mi amor, ven a saludar a los socios de mi padre», le susurró al oído. Ella asintió con una sonrisa, aunque algo en el tono de Gabriel la hizo sentir incómoda. Desde que se comprometieron, había notado ciertos cambios en él, momentos donde su encanto se desvanecía y aparecía una frialdad que la inquietaba. Los invitados continuaban llegando, y la celebración estaba en su punto más alto cuando una figura solitaria apareció en la entrada del jardín. Era un hombre mayor, vestido con ropas rasgadas y sucias, su cabello gris despeinado y su barba descuidada. Caminaba con dificultad, apoyándose en un bastón improvisado, y sus ojos cansados recorrían el lugar con una mezcla de nostalgia y tristeza. El contraste era impactante. Mientras los invitados lucían trajes de diseñador y vestidos elegantes, este extraño parecía haber llegado directamente de las calles. Su presencia no pasó desapercibida, y pronto los murmullos comenzaron a extenderse entre las mesas como ondas en un estanque. «¿Quién es ese hombre?», susurraba una señora elegante ajustándose sus perlas. «¿Cómo se atrevió a entrar aquí?», murmuró otro invitado, visiblemente molesto por la intrusión. El extraño avanzó lentamente entre las mesas, ignorando las miradas de desprecio y los comentarios hirientes. Sus ojos parecían buscar algo o a alguien mientras se dirigía hacia el área donde se servía la comida. Su estómago rugía audiblemente, evidenciando que no había comido en días. Marina notó la conmoción y se volvió para ver qué estaba sucediendo. Al ver al anciano mendigo, su corazón se llenó de compasión. Había crecido en una familia que siempre ayudaba a los necesitados, y aunque ahora vivía en un mundo diferente, esos valores seguían profundamente arraigados en su ser. «Gabriel», le susurró a su esposo, «ese pobre hombre parece hambriento. Tal vez podríamos...». Pero Gabriel ya había notado la situación, y su rostro se había endurecido con una expresión de disgusto y vergüenza. Para él, la presencia de ese vagabundo era una afrenta personal, una mancha en su perfecta celebración. Su reputación y la de su familia estaban en juego ante todos esos invitados importantes. «Marina, no te involucres», le ordenó bruscamente. «La seguridad debe estar dormida para permitir que este elemento entre aquí». El mendigo se había acercado a una de las mesas del buffet, donde la comida estaba elegantemente dispuesta en bandejas de plata. Con manos temblorosas, extendió la mano hacia un pedazo de pan, pero inmediatamente un mesero se interpuso. «Señor, no puede estar aquí», le dijo el mesero con firmeza pero sin hostilidad. «Esta es una celebración privada». El anciano levantó la vista, sus ojos cansados pero dignos. «Solo tengo hambre», murmuró con voz ronca.
Solo un pedazo de pan, por favor. Gabriel había observado toda la escena desde su mesa, y la humillación que sentía se transformó rápidamente en ira. Se levantó abruptamente, su silla raspando contra el suelo de mármol, y se dirigió hacia el intruso con pasos decididos. Los invitados lo siguieron con la mirada, esperando ver cómo el novio manejaría esta situación embarazosa. «Oiga usted», gritó Gabriel, su voz cortando el aire como un látigo. «¿Cómo se atreve a entrar aquí y arruinar mi boda?» El mendigo se volvió lentamente, sus ojos encontrándose con los de Gabriel. Había algo familiar en esa mirada, algo que hizo que el corazón del anciano se apretara de dolor. «Solo pido un poco de comida», repitió el mendigo, su voz apenas audible. «No quiero causar problemas». «¿Problemas?», Gabriel se rió con amargura. «Ya los está causando. Mire a su alrededor. Esta es la boda más elegante del año, y usted aquí, con sus harapos y su olor». Los invitados habían formado un círculo alrededor de la escena, algunos con expresiones de curiosidad morbosa, otros claramente incómodos. Marina intentó acercarse, pero Gabriel la detuvo con un gesto brusco de su mano. «Gabriel, por favor», murmuró Marina. «Es solo un anciano hambriento». «Exactamente», exclamó Gabriel, volviéndose hacia su esposa. «Un vagabundo que no tiene lugar aquí. Marina, necesitas entender que ahora eres parte de una familia respetable. No podemos permitir que cualquier mendigo venga a avergonzarnos». El anciano observaba la escena con dolor creciente en sus ojos. Cada palabra de Gabriel era como una daga en su corazón, especialmente al ver cómo trataba a Marina, su hermosa y compasiva hija que él había criado con tanto amor. «Señor», continuó Gabriel dirigiéndose al mendigo, «le voy a dar una oportunidad. Si sale ahora mismo por donde entró, no llamaré a la policía. Pero si insiste en quedarse y arruinar mi día especial, me aseguraré de que pase la noche en una celda». La amenaza flotó en el aire como una nube tóxica. Los invitados susurraban entre ellos, algunos asintiendo en aprobación de la firmeza de Gabriel, otros visiblemente incómodos por la crueldad de sus palabras. El mendigo permaneció inmóvil por un momento, sus ojos moviéndose de Gabriel a Marina, quien lo miraba con lágrimas de compasión en los ojos. En ese momento, tomó una decisión que cambiaría el curso de toda la celebración. Lentamente, con la dignidad de quien ha enfrentado las peores adversidades de la vida, el anciano se irguió. Aunque su ropa estaba rasgada y su apariencia deplorable, había algo majestuoso en su postura que hizo que algunos invitados se sintieran inexplicablemente pequeños. «Tiene razón», dijo el mendigo con voz clara y firme, sorprendiendo a todos con el cambio en su tono. «No pertenezco aquí, al menos no vestido así». Gabriel sonrió con satisfacción, creyendo que había ganado la confrontación, pero había algo en los ojos del anciano, un brillo que no había notado antes, que le causó una extraña inquietud. El mendigo dio un paso hacia Gabriel, acortando la distancia entre ellos. «Pero antes de irme», continuó, «me gustaría hacer una pregunta». Gabriel frunció el ceño, impaciente. «¿Qué pregunta? ¿Qué clase de hombre humilla a un anciano hambriento en el día más importante de su vida? ¿Qué clase de esposo permite que su nueva esposa presencie semejante crueldad sin mostrar la más mínima compasión?» Las palabras golpearon a Gabriel como puñetazos. Su rostro se enrojeció de ira, pero también había algo más, una incomodidad creciente que no podía explicar. «No necesito lecciones de moral de un vagabundo», gritó Gabriel. «Salga ahora mismo antes de que...» «¿Antes de que qué?», interrumpió el mendigo, su voz ahora cargada de una autoridad que hizo que varios invitados retrocedieran instintivamente. «¿Antes de que descubra quién soy realmente?». Un silencio tenso se apoderó del jardín. Hasta el viento parecía haber dejado de soplar. Marina sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, aunque no sabía por qué. El mendigo extendió lentamente su mano hacia el bolsillo de su chaqueta rasgada. Gabriel y los invitados observaron con fascinación y temor mientras se extraía algo que brilló bajo la luz del sol. Era un reloj de oro, exquisitamente elaborado, con inscripciones que solo eran visibles de cerca. Pero no fue el reloj lo que causó que varios invitados ahogaran gritos de sorpresa. Fue la forma en que el mendigo lo sostuvo,
con la confianza de alguien acostumbrado a poseer objetos de gran valor. «Este reloj», dijo el anciano con voz pausada, «me lo dio mi esposa el día de nuestra boda». Hola, espero que estés disfrutando de este video. Soy un poco curioso y me gustaría saber desde dónde estás viendo este video y también qué hora es ahora donde estás. Gracias por ver esta historia. Antes de morir me hizo prometer que se lo daría a nuestra hija cuando se casara. Marina sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Su corazón comenzó a latir descontroladamente, mientras una verdad imposible comenzaba a formarse en su mente. «Papá», susurró, su voz apenas audible. El jardín del Hotel Palacio Real se había transformado en un teatro silencioso donde cada invitado contenía la respiración. Marina permanecía paralizada, sus ojos verdes llenándose de lágrimas, mientras observaba al mendigo que sostenía el reloj dorado con manos temblorosas. Su corazón le gritaba una verdad que su mente se negaba a aceptar. «Papá», repitió, esta vez con más fuerza, aunque su voz se quebró al pronunciar esa palabra, que no había dicho en tanto tiempo. El anciano levantó lentamente la vista hacia ella, y en ese momento, a pesar de la barba descuidada, el cabello gris despeinado y las arrugas que surcaban su rostro, Marina pudo reconocer los ojos que la habían arrullado cuando era niña, los mismos que la consolaron cuando tenía pesadillas, los mismos que se llenaron de lágrimas el día que la dejó al cuidado de su tía cuando ella era adolescente. «Mi princesa», murmuró Tomás, su voz quebrándose. «Mi hermosa Marina». El impacto de la revelación fue como una explosión silenciosa. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos, algunos reconociendo gradualmente al hombre que una vez fue Tomás Vázquez, el magnate empresarial que había construido un imperio comercial desde la nada. Pero ese hombre exitoso había desaparecido hace mucho tiempo, consumido por una serie de tragedias que lo llevaron a las calles. Gabriel retrocedió, su rostro pasando del rojo de la ira al blanco de la incredulidad. No puede ser», balbuceó. «Tomás Vázquez murió en un accidente. Marina me dijo que había muerto», completó Tomás, enderezándose lentamente. Aunque su ropa seguía siendo la de un vagabundo, su postura comenzaba a recuperar la dignidad que una vez lo caracterizó. Era más fácil decir eso que explicar la verdad. Marina se acercó un paso, sus piernas temblando. «Pero papá, nos dijeron que habías muerto. Hubo un funeral, un certificado de defunción». Tomás sonrió tristemente, una expresión que atravesó las capas de suciedad y desesperación que cubrían su rostro. «El Tomás Vázquez que conocías murió, mi amor. Lo que ves aquí es lo que queda de él». La historia que comenzó a narrar Tomás esa tarde cambió la percepción que todos tenían sobre el éxito, el fracaso y la verdadera naturaleza del amor paternal. Con voz pausada pero firme, explicó cómo su imperio empresarial se había desmoronado no por mala administración o crisis económica, sino por su propia arrogancia y las decisiones erróneas que tomó en su momento de mayor éxito. «Tenía todo», comenzó Tomás, sus ojos perdidos en el pasado. «Empresas prósperas, propiedades, respeto, pero sobre todo, te tenía a ti, Marina. Eras lo más importante en mi vida, especialmente después de que tu madre muriera». Los invitados escuchaban en silencio absoluto, muchos de ellos recordando al poderoso empresario que una vez dominó los titulares financieros de la ciudad. Tomás había sido conocido por su integridad inquebrantable y su generosidad hacia los empleados, características que lo distinguían de otros magnates de su época. Pero entonces llegó Roberto Maldonado, continuó Tomás, y varios de los invitados más mayores asintieron reconociendo el nombre. Roberto había sido el socio de confianza de Tomás, un hombre carismático que gradualmente había ganado influencia dentro de la empresa. Gabriel, aún en shock, observaba la escena desarrollarse como si fuera una pesadilla. Su mente trabajaba febrilmente, tratando de procesar las implicaciones de lo que estaba escuchando. Si Tomás Vázquez realmente estaba vivo, si realmente era el padre de Marina, entonces todo lo que creía saber sobre su esposa era una mentira. Roberto me convenció de invertir todo en un proyecto que parecía prometedor,
explicó Tomás. Una cadena de hoteles de lujo que se extendería por toda América Latina. Era una oportunidad de oro, o al menos eso parecía. Marina se había acercado más, ahora a solo unos metros de su padre. Podía ver las líneas de dolor y sufrimiento hechas en su rostro, pero también la calidez en sus ojos que recordaba de su infancia. ¿Qué pasó?, preguntó ella suavemente. Roberto estaba trabajando con competidores extranjeros, continuó Tomás, su voz cargándose de amargura. El proyecto era real, pero estaba diseñado para quebrarme. Cuando me di cuenta ya era demasiado tarde. Había firmado garantías personales, había puesto en riesgo no solo mis empresas, sino también nuestra casa, tus fondos universitarios, todo. El silencio que siguió fue pesado como plomo. Los invitados comenzaban a entender la magnitud de la traición que había sufrido Tomás, pero también la desesperación que debió haber sentido al darse cuenta de que había perdido todo lo que había construido para su hija. «Podrías haber luchado», murmuró Marina, las lágrimas rodando libremente por sus mejillas. «Podríamos haber encontrado una manera». Tomás negó con la cabeza. «Era demasiado orgulloso, mi amor, y demasiado avergonzado. Cuando me di cuenta de que íbamos a perder todo, que tú ibas a sufrir por mis errores, tomé la decisión más cobarde de mi vida». La confesión que siguió dejó a todos sin aliento. Tomás explicó cómo había falsificado su propia muerte con la ayuda de un médico corrupto, creando un accidente automovilístico donde supuestamente había perecido. El seguro de vida que había contratado años antes pagó una suma considerable, suficiente para asegurar que Marina pudiera vivir cómodamente y continuar sus estudios. «Pensé que era lo mejor para ti», dijo Tomás, su voz quebrándose. «Pensé que era mejor que creyeras que tu padre había muerto como un hombre exitoso, en lugar de verte sufrir mientras yo perdía todo por mi propia estupidez». Gabriel, que había estado escuchando en silencio, finalmente encontró su voz. Pero eso significa que Marina heredó dinero de un fraude de seguros. Eso es ilegal». Tomás se volvió hacia Gabriel, y por primera vez sus ojos mostraron un destello de la autoridad que una vez había comandado salas de juntas. El dinero que heredó Marina era completamente legítimo. Había pagado esas primas durante años, y técnicamente el Tomás Vázquez empresario sí murió ese día. La conversación fue interrumpida por la llegada de un hombre mayor, elegantemente vestido, que se abrió paso entre la multitud de invitados. Era don Carlos Herrera, uno de los hombres más respetados de la ciudad y antiguo mentor de Tomás en sus primeros días como empresario. «Tomás», dijo don Carlos con voz firme pero cargada de emoción, «sabía que eras tú desde el momento en que entraste al jardín». Los invitados se volvieron hacia don Carlos, sorprendidos de que hubiera reconocido al mendigo. El anciano empresario se acercó a Tomás sin mostrar ningún signo de repulsión por su apariencia. «He estado buscándote durante años», continuó don Carlos. «Sabía que no habías muerto en ese accidente. Conocía tu carácter demasiado bien». Tomás bajó la mirada, avergonzado. «Don Carlos, tú cometiste errores», lo interrumpió don Carlos. «Pero también fuiste víctima. Y lo más importante, sacrificaste todo por amor a tu hija». Gabriel observaba esta interacción con creciente inquietud. Si don Carlos, una de las figuras más respetadas de la sociedad, estaba defendiendo a Tomás, entonces quizás su propia reacción había sido demasiado extrema. Marina se había acercado aún más a su padre, y ahora podía oler la mezcla de suciedad y desesperación que lo rodeaba. Pero más allá de eso, podía sentir el amor que siempre había existido entre ellos, un vínculo que años de separación no habían podido romper. «Papá», susurró, extendiendo su mano hacia él. «¿Por qué viniste hoy? ¿Por qué ahora?» Tomás miró el reloj dorado en sus manos, luego a su hija y finalmente a Gabriel. «Porque prometí a tu madre que te entregaría esto el día de tu boda, y porque necesitaba ver por mí mismo al hombre que había elegido como esposo». La implicación de sus palabras golpeó a Gabriel como una bofetada. Tomás había venido disfrazado no solo para cumplir una promesa, sino para evaluar el carácter del hombre que se casaba con su hija. Y Gabriel había fallado miserablemente esa prueba. «Vine aquí esperando ver compasión», continuó Tomás, su voz ahora más fuerte.
esperando ver que el hombre que amaba a mi hija también tuviera el corazón para ayudar a un extraño necesitado. En cambio, vi crueldad, arrogancia y falta de humanidad básica. Gabriel sintió como si el suelo se estuviera desmoronando bajo sus pies. Yo no sabía quién eras. Si hubieras sabido... Exactamente, lo interrumpió Tomás. Si hubieras sabido quién era, me habrías tratado diferente. Pero un extraño hambriento no merece tu respeto o compasión. Los invitados murmuraban entre ellos, muchos reconociendo la sabiduría en las palabras de Tomás. Algunos comenzaron a recordar sus propias acciones del día, preguntándose si ellos también habían fallado una prueba de carácter sin darse cuenta. Marina se encontraba en el centro de un torbellino emocional. Por un lado, estaba eufórica de saber que su padre estaba vivo. Por otro, estaba devastada por los años perdidos y las mentiras que había vivido. Y en el fondo, una nueva preocupación comenzaba a germinar. ¿Qué tipo de hombre había elegido como esposo? Gabriel, dijo Marina volviéndose hacia él, ¿cómo pudiste ser tan cruel con un anciano indefenso? Gabriel se acercó a ella, tratando de tomar sus manos, pero Marina retrocedió. Marina, mi amor, yo solo estaba protegiendo nuestra boda. No quería que nada arruinara nuestro día especial. ¿Y la humanidad básica?, preguntó Marina. Eso no era importante en nuestro día especial. La tensión entre los esposos recién casados era palpable. Los invitados observaban como espectadores de un drama que se desarrollaba ante sus ojos, muchos sintiéndose incómodos pero incapaces de apartarse. Don Carlos intervino nuevamente. Tomás, Marina necesita tiempo para procesar todo esto, y tú necesitas recuperarte y volver a ser el hombre que una vez fuiste. Tomás asintió entendiendo la sabiduría en las palabras de su viejo mentor. Tienes razón, don Carlos, pero antes se volvió hacia Marina y le extendió el reloj dorado. Esto es tuyo, como prometí a tu madre. Marina tomó el reloj con manos temblorosas. Al dárselo vuelta, pudo leer la inscripción en la parte posterior. Para Marina, nuestra princesa eterna. Con todo nuestro amor, mamá y papá. Las lágrimas fluyeron libremente mientras abrazaba el reloj contra su pecho. Papá, no me dejes otra vez, por favor. Tomás la miró con todo el amor paternal que había guardado durante años. No me voy a ningún lado, mi amor, pero necesito tiempo para volver a ser el hombre que mereces como padre. Gabriel, viendo la escena emotiva entre padre e hija, sintió una mezcla de celos y culpa. Se acercó nuevamente, esta vez con más humildad. Señor Vázquez, yo lamento profundamente mi comportamiento. Si hubiera sabido... Tomás lo miró fijamente. Gabriel, el problema no es que no supieras quién era. El problema es cómo tratas a las personas que consideras inferiores a ti. Las palabras fueron como puñales para Gabriel. En el fondo, sabía que Tomás tenía razón. Su reacción no había sido la de un momento de pánico, sino el reflejo de una actitud profundamente arraigada hacia aquellos que consideraba de menor estatus social. «Puedo cambiar», murmuró Gabriel. «Puedo ser mejor». Tomás estudió el rostro del joven por un largo momento. «Espero que puedas, porque Marina merece un hombre que la ame no solo a ella, sino también los valores que ella representa». Don Carlos se acercó a Tomás y le puso una mano en el hombro. «Ven conmigo, viejo amigo. Tengo ropa que te queda y un lugar donde puedes lavarte y descansar. Mañana hablaremos sobre el futuro». Tomás asintió, pero antes de irse, se acercó una vez más a Marina. «Mi princesa, sé que tienes muchas preguntas, y prometo responder cada una de ellas. Pero por ahora, quiero que sepas que cada día de estos años he pensado en ti, he rezado por tu felicidad, y he soñado con el día en que pudiera verte sonreír de nuevo». Marina se lanzó a sus brazos, sin importarle la suciedad o el olor. Era su padre, el hombre que la había criado con amor infinito, y nada más importaba en ese momento. Los invitados observaban la escena con una mezcla de emociones. Algunos estaban profundamente conmovidos por la reunión entre padre e hija. Otros se sentían incómodos por sus propias reacciones iniciales hacia el mendigo. Y unos pocos comenzaban a cuestionar su percepción de Gabriel, quien hasta ese momento había sido visto como el novio perfecto. Gabriel permaneció inmóvil, observando el abrazo entre Marina y su
padre, por primera vez en su vida, se enfrentaba a las consecuencias reales de sus acciones y actitudes. La imagen de sí mismo como un hombre bondadoso y justo se había hecho pedazos en cuestión de minutos. Cuando Tomás y don Carlos se alejaron, prometiendo regresar al día siguiente, la fiesta de bodas continuó, pero la atmósfera había cambiado completamente. Los invitados hablaban en voz baja, muchos reflexionando sobre lo que habían presenciado. Marina se quedó con Gabriel, pero el silencio entre ellos era tenso y cargado de preguntas sin respuesta. Finalmente ella habló. «Gabriel, necesitamos hablar». Él asintió, sabiendo que esta conversación determinaría el futuro de su matrimonio. «Marina, yo solo quería proteger». «No», lo interrumpió ella. «No se trata de protección. Se trata de quién eres realmente cuando crees que nadie importante te está observando». Gabriel se dio cuenta de que su esposa tenía razón. Su verdadero carácter había sido revelado en el momento más crucial, y ahora tendría que vivir con las consecuencias de esa revelación. Mientras la tarde se transformaba en noche, los fuegos artificiales que habían sido planeados para celebrar la unión matrimonial iluminaron el cielo. Pero en lugar de alegría, había una sensación de que todo había cambiado irreversiblemente. Marina sostenía el reloj de su padre contra su corazón, preguntándose si el hombre con quien se había casado esa mañana era realmente alguien con quien quería pasar el resto de su vida. Y Gabriel, por primera vez, se enfrentaba a la posibilidad real de perder a la mujer que amaba debido a su propia crueldad y arrogancia. La boda había terminado, pero la verdadera historia apenas estaba comenzando. Los días que siguieron a la revelación en la boda transcurrieron como una montaña rusa emocional para todos los involucrados. Marina había decidido quedarse en la casa de huéspedes del hotel por unos días, necesitando espacio para procesar todo lo que había descubierto. Gabriel, devastado por la distancia de su esposa recién casada, intentaba desesperadamente encontrar una manera de reparar el daño causado. En la mansión de don Carlos, Tomás se enfrentaba a su propia transformación. Después de un baño reconfortante, un corte de cabello y barba y ropa limpia, el hombre que emergió era irreconocible del mendigo que había aparecido en la boda. Aunque los años en las calles habían dejado marcas en su rostro y postura, la dignidad natural que siempre lo había caracterizado comenzaba a resurgir. «Es increíble lo que un baño caliente y ropa limpia pueden hacer por un hombre», comentó don Carlos mientras observaba a su viejo amigo mirarse en el espejo. «Pero el verdadero trabajo de reconstrucción apenas comienza». Tomás asintió, tocando su rostro recién afeitado. «He estado muerto para el mundo durante tantos años, don Carlos. No sé si puedo volver a ser el hombre que una vez fui». «No necesitas ser el mismo». «Hombre», respondió don Carlos con sabiduría, «necesitas ser mejor. Los errores del pasado te han enseñado lecciones que el antiguo Tomás nunca tuvo que aprender». Mientras tanto, Gabriel luchaba con sus propios demonios. La confrontación en la boda había sido como un espejo cruel que le mostró aspectos de su personalidad que nunca había querido reconocer. Decidió buscar consejo en la persona más sabia que conocía, su abuela Elena, una mujer de cabello plateado y ojos azules penetrantes, que había criado a Gabriel después de que sus padres murieran en un accidente cuando él era joven. «Abuela», le dijo Gabriel, sentándose junto a ella en el jardín de rosas que ella cuidaba con tanto amor. «He cometido un error terrible y no sé cómo arreglarlo». Elena, que había vivido lo suficiente para ver los altibajos de la naturaleza humana, escuchó pacientemente mientras Gabriel le contaba todo lo que había sucedido en la boda. Cuando terminó, ella permaneció en silencio durante largos minutos, sus dedos arrugados acariciando los pétalos de una rosa blanca. «Gabriel», dijo finalmente, su voz suave pero firme, «el problema no es lo que hiciste. El problema es por qué lo hiciste». «¿Qué quieres decir?» «Criaste pensando que el respeto se gana con el estatus y el dinero», explicó Elena. «Nunca te enseñé que la verdadera nobleza viene de cómo tratas a aquellos que no pueden hacer nada por ti». Gabriel sintió el peso de la verdad en las palabras de su abuela. «¿Cómo puedo cambiar algo que está tan profundamente arraigado en mí?». Elena sonrió suavemente. «El primer paso es reconocer que necesitas cambiar.
El segundo es estar dispuesto a hacer el trabajo sin importar cuán difícil sea. Esa misma tarde, Gabriel tomó una decisión que sorprendería a todos. Se dirigió al refugio para indigentes de la ciudad, no para hacer una donación simbólica o tomarse fotos para las redes sociales, sino para ofrecerse como voluntario. Quería entender realmente el mundo del que Tomás había venido, y más importante aún, quería enfrentarse cara a cara con su propio prejuicio. Al principio, los trabajadores del refugio lo recibieron con escepticismo. Un hombre joven y obviamente adinerado ofreciéndose como voluntario después de su boda no era algo que vieran todos los días. Pero la sinceridad en los ojos de Gabriel y su disposición a hacer cualquier trabajo, por humilde que fuera, gradualmente se ganó su respeto. «No esperaba verte». «Aquí», dijo una voz familiar detrás de él, mientras Gabriel repartía comida a una fila de personas necesitadas. Se volvió para encontrar a Marina parada en la entrada del comedor comunitario, sus ojos verdes mostrando una mezcla de sorpresa y curiosidad. «Marina», murmuró Gabriel, dejando el cucharón y acercándose a ella. «Yo no esperaba que vinieras aquí. Vengo aquí desde que era adolescente», explicó Marina. «Mi padre solía traerme cuando era niña para ayudar a servir las comidas. Sé de Navidad. Después de que murió, seguí viniendo. Es mi manera de mantener viva su memoria». Gabriel sintió una punzada de dolor al darse cuenta de cuánto no sabía sobre la mujer con la que se había casado. «Marina, he estado viniendo aquí durante una semana. Quería entender... ¿Entender qué? Entender por qué mi reacción hacia tu padre fue tan cruel. Entender por qué pensé que era aceptable tratar a alguien de esa manera». Marina observó a Gabriel trabajando junto a los Josimos, voluntarios, notando cómo algunos de los huéspedes regulares ya lo conocían por su nombre. «¿Y qué has aprendido?» Gabriel se detuvo, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «He aprendido que cada persona aquí tiene una historia. He conocido a un ex profesor universitario que perdió todo cuando su esposa enfermó. He hablado con un veterano de guerra que lucha contra problemas de salud mental. He visto a familias enteras que están aquí porque el padre perdió su trabajo». Marina escuchaba en silencio, observando la transformación genuina en los ojos de su esposo. «Y he aprendido», continuó Gabriel, «que la única diferencia entre ellos y yo es la suerte. Unos pocos reveses, unas pocas decisiones equivocadas, y cualquiera de nosotros podría estar en su lugar». Esa conversación marcó el comienzo de una nueva fase en la relación entre Marina y Gabriel. Ella comenzó a acompañarlo al refugio, y juntos trabajaron lado a lado, no solo sirviendo comida, sino también escuchando historias y ofreciendo esperanza a aquellos que más la necesitaban. Mientras tanto, Tomás y don Carlos trabajaban en un proyecto que sorprendería a todos. Don Carlos había guardado en secreto algo que Tomás creía perdido para siempre: pruebas de la traición de Roberto Maldonado. «Nunca dejé de investigar lo que te pasó», le explicó don Carlos una tarde mientras revisaban documentos en su estudio. «Sabía que Roberto no era de fiar, y cuando tu muerte fue tan conveniente para él, supe que había algo más». Los documentos que don Carlos había recopilado a lo largo de los años pintaban un cuadro claro de fraude y manipulación. Roberto no solo había traicionado a Tomás, sino que había usado el mismo esquema para estafar a otros empresarios en diferentes países. «¿Por qué no me dijiste esto antes?», preguntó Tomás, estudiando las evidencias. «Porque estabas muerto, recuerda», respondió don Carlos con una sonrisa irónica. «Un hombre muerto no puede presentar una demanda. Pero un hombre resucitado, eso es otra historia». La revelación de que Tomás podía potencialmente recuperar parte de su fortuna perdida se extendió rápidamente entre los círculos sociales de la ciudad. Pero lo que sorprendió a todos fue la reacción de Tomás cuando se enteró de que Roberto aún vivía en la ciudad, dirigiendo un imperio construido sobre las ruinas de sus víctimas. «No quiero su dinero», declaró Tomás durante una reunión con don Carlos y un equipo de abogados. «Quiero justicia, no solo para mí, sino para todas las personas que ha lastimado». La decisión de Tomás de proceder legalmente contra Roberto no se basaba en venganza, sino en un deseo genuino de evitar que otros sufrieran el mismo destino. Los años en las calles le habían enseñado el valor real de la integridad y la importancia de proteger a los vulnerables.
Cuando Marina se enteró de los planes legales de su padre, insistió en apoyarlo completamente. Gabriel, aún trabajando para ganar ofreció sus propios recursos financieros para asegurar que Tomás tuviera la mejor representación legal posible. «No necesitas hacer esto», le dijo Tomás a Gabriel durante uno de sus encuentros en el refugio. «Ya has hecho suficiente viniendo aquí». «No es suficiente», respondió Gabriel firmemente. «Quiero ser parte de la solución, no solo para ganar el perdón de Marina, sino porque es lo correcto». El juicio contra Roberto Maldonado se convirtió en uno de los casos más seguidos de la ciudad. Los medios de comunicación cubrían cada desarrollo, fascinados por la historia del empresario que regresó de entre los muertos para enfrentar a su traidor. Durante las audiencias salieron a la luz no solo los detalles de la estafa original, sino también una red más amplia de corrupción que había afectado a docenas de familias. Tomás testificó con una dignidad y claridad que impresionó incluso a los periodistas más cínicos. «El dinero que perdí era solo dinero», declaró Tomás desde el estrado de los testigos. «Pero la confianza que Roberto traicionó, las vidas que destruyó, las familias que separó, eso es imperdonable». Roberto, enfrentado con evidencias abrumadoras y el testimonio de múltiples víctimas, finalmente se declaró culpable de todos los cargos. Durante la sentencia se vio obligado a devolver millones de dólares a sus víctimas y fue condenado a una larga pena de prisión. Pero para Tomás, la verdadera victoria no fue financiera. Fue el momento en que se dio cuenta de que había recuperado algo más valioso que el dinero, su integridad y el respeto de su hija. Con la resolución del caso legal, Tomás se enfrentó a una nueva pregunta. ¿Qué hacer con su vida ahora? Los fondos recuperados le daban la oportunidad de reconstruir su imperio empresarial, pero los años en las calles habían cambiado sus prioridades. «Quiero hacer algo significativo», le dijo a Marina una tarde mientras caminaban por el mismo parque donde ella solía jugar cuando era niña. «He visto demasiado sufrimiento como para volver a enfocarme solo en ganar dinero». Marina tomó la mano de su padre, notando cómo el trabajo físico en el refugio había fortalecido sus manos antes frágiles. «¿Qué tienes en mente?» Tomás sonrió y por primera vez en años, Marina vio un destello de la ambición positiva que había caracterizado a su padre en sus mejores días. «Quiero crear algo que ayude a personas como las que conocí en las calles, no una caridad tradicional, sino algo que realmente marque la diferencia». La idea que Tomás había estado desarrollando era revolucionaria en su simplicidad. En lugar de solo proporcionar comida y refugio temporal, quería crear un programa integral que ayudara a las personas sin hogar a reconstruir sus vidas desde cero. Esto incluiría no solo necesidades básicas, sino también capacitación laboral, apoyo de salud mental y, lo más importante, la dignidad de un trabajo real. Gabriel, cuya transformación había sido notable durante los meses posteriores a la boda, se ofreció como el primer socio en esta nueva empresa. «Quiero ser parte de algo que realmente importe», le dijo a Tomás, «y quiero que Marina vea que puedo ser el hombre que ella merece». La relación entre Marina y Gabriel había evolucionado lentamente durante este periodo. Aunque el amor entre ellos nunca había desaparecido completamente, la confianza había tenido que ser reconstruida ladrillo por ladrillo. Gabriel había demostrado su cambio no con palabras grandiosas, sino con acciones consistentes y humildes. «¿Me perdonas?», le preguntó Gabriel una noche mientras observaban el atardecer desde la terraza de su nuevo apartamento, más modesto que la mansión donde habían planeado vivir originalmente. Marina consideró la pregunta cuidadosamente. «Te perdono», dijo finalmente. «Pero más importante aún, veo que te has perdonado a ti mismo y has decidido ser mejor». El nuevo proyecto de Tomás, que había decidido llamar Segundas Oportunidades, se convirtió en un modelo a seguir para otros programas similares en el país. El enfoque innovador de proporcionar no solo ayuda inmediata, sino también caminos reales hacia la independencia económica, transformó cientos de vidas. Don Carlos, ahora en el papel de mentor y consejero, observaba con orgullo cómo su viejo amigo había encontrado no solo la redención personal, sino también un propósito más profundo que cualquier cosa que hubiera logrado en sus días como magnate empresarial.
Has encontrado tu verdadera vocación, le dijo don Carlos durante la inauguración oficial del primer centro de segundas oportunidades. Tomás asintió, observando a Marina y Gabriel trabajar juntos para dar la bienvenida a los primeros beneficiarios del programa. Tardé mucho en darme cuenta de que el éxito real no se mide en dinero acumulado, sino en vidas transformadas. La ceremonia de inauguración fue muy diferente a cualquier evento social al que estos círculos estuvieran acostumbrados. En lugar de canapés y champán, se sirvió una comida sencilla preparada por algunos de los primeros graduados del programa. En lugar de discursos grandilocuentes, hubo testimonios honestos de personas que habían encontrado esperanza cuando todo parecía perdido. Elena, la abuela de Gabriel, fue invitada como huésped de honor. A sus 80 años, había visto suficientes cambios en las personas como para reconocer una transformación genuina cuando la veía. «Estoy orgullosa del hombre en que te has convertido», le dijo a Gabriel, mientras observaban a Marina ayudar a una familia a completar los formularios de ingreso al programa. «Tu esposa eligió bien, y tú has demostrado ser digno de su elección». Gabriel sonrió sintiendo finalmente la paz que había estado buscando desde aquella fatídica noche de bodas. «Tuve que perder todo lo que creía importante para encontrar lo que realmente importa». Pero la historia aún tenía una sorpresa más reservada. Durante la segunda semana de funcionamiento del centro, un hombre mayor se acercó tímidamente a la recepción. Su apariencia era pulcra pero modesta, y había algo en sus ojos que sugería una historia de arrepentimiento. «Disculpe», le dijo a la recepcionista, «me gustaría hablar con el señor Tomás Vázquez». Cuando Tomás fue llamado para conocer al visitante, se encontró cara a cara con Roberto Maldonado. Los años en prisión habían cambiado radicalmente al hombre que una vez había sido su socio y traidor. Su arrogancia había sido reemplazada por una humildad genuina, y sus ojos mostraban el peso del remordimiento. «Tomás», dijo Roberto, su voz apenas un susurro, «sé que no tengo derecho a estar aquí. Sé que no merezco tu perdón, pero quería disculparme cara a cara y preguntar si hay alguna manera en que pueda contribuir a lo que estás haciendo aquí». El momento fue tenso, cargado de años de dolor y traición. Tomás estudió el rostro del hombre que había destruido su vida anterior, buscando señales de sinceridad en sus palabras. «Roberto», dijo finalmente Tomás, «el perdón no es algo que puedas ganar, es algo que yo elijo dar. Y sí, te perdono». Las palabras sorprendieron incluso a Tomás mientras las pronunciaba. Se dio cuenta de que los años de sufrimiento le habían enseñado que aferrarse al resentimiento era más destructivo para él mismo que para la persona que lo había lastimado. Roberto se quebró al escuchar estas palabras, las lágrimas fluyendo libremente por su rostro. «No sé cómo agradecerte». «No me agradezcas a mí», lo interrumpió Tomás. «Si realmente quieres hacer las paces, dedica el resto de tu vida a ayudar a otros. El perdón es gratis, pero la redención requiere trabajo». Roberto asintió fervientemente. ¿Puedo ser voluntario aquí? Sé que suena absurdo, pero he aprendido habilidades en prisión y quiero usarlas para algo bueno». Tomás consideró la petición cuidadosamente. Después de consultar con Marina y Gabriel, decidió darle a Roberto una oportunidad bajo supervisión estricta. Era un riesgo, pero también una oportunidad de demostrar que la redención era posible para cualquiera que realmente quisiera cambiar. Los meses que siguieron fueron de crecimiento extraordinario para todos los involucrados. Segundas oportunidades se expandió para incluir programas de educación, servicios de salud mental y hasta un pequeño programa de microcréditos para ayudar a los graduados a iniciar sus propios pequeños negocios. Gabriel se había convertido en un líder natural dentro de la organización. Su transformación personal sirviendo como inspiración para muchos de los beneficiarios del programa. Su matrimonio con Marina se había fortalecido a través de su trabajo conjunto, construyendo una base de respeto mutuo y propósito compartido que era mucho más sólida que la atracción inicial que los había unido. Roberto, trabajando silenciosamente en los aspectos más humildes del programa, gradualmente se ganó la confianza de sus colegas. Su conocimiento empresarial, ahora aplicado con humildad y propósito ético,
Se convirtió en un activo valioso para la organización. Pero quizás el cambio más notable se vio en Tomás mismo. El hombre que había emerger de las calles había encontrado no solo la redención personal, sino también un sentido de propósito que trascendía cualquier cosa que hubiera experimentado durante sus días como magnate empresarial. Una tarde, mientras Tomás y Marina caminaban por el centro que habían construido juntos, observando a las familias que habían encontrado nueva esperanza, Marina le hizo una pregunta que había estado en su mente durante semanas. «Papá», dijo, «¿alguna vez te arrepientes de haber perdido tu fortuna original?» Tomás se detuvo, considerando la pregunta profundamente. Miró a su alrededor, viendo a Roberto enseñar habilidades de carpintería a un grupo de hombres que habían perdido la esperanza, a Gabriel ayudando a una madre soltera a completar su solicitud de empleo, y a Marina consolando a un niño que estaba asustado por todos los cambios en su vida. «Marina», dijo finalmente, «si no hubiera perdido todo, nunca habría encontrado esto, nunca habría aprendido lo que realmente importa, y lo más importante, nunca habría descubierto el tipo de hombre que realmente quería ser». Marina sonrió, tomando el brazo de su padre. «Entonces, supongo que a veces perder es la única manera de ganar realmente». Esa noche, la familia extendida que habían creado, Tomás, Marina, Gabriel, don Carlos, Elena y sí, incluso Roberto, se reunieron para cenar en el modesto comedor del centro. No había lujos ni ostentación, solo buena comida, mejor compañía y la satisfacción profunda que viene de saber que sus vidas tenían un propósito real. Mientras compartían historias y risas alrededor de la mesa, Tomás reflexionó sobre el extraño camino que lo había llevado desde las alturas del éxito empresarial, a través de las profundidades de la desesperación en las calles, hasta este momento de paz y propósito. El reloj dorado que había pertenecido a su esposa, ahora en posesión de Marina, descansaba en la repisa cercana, brillando suavemente bajo la luz cálida. Era un recordatorio de que el amor verdadero, ya sea entre esposos, padres e hijos o hacia la humanidad en general, trasciende las circunstancias materiales y perdura a través de todas las pruebas. Y así, el mendigo que había aparecido en una boda para probar el carácter de un novio había encontrado algo mucho más valioso que la venganza o incluso la justicia. Había encontrado la redención, no solo para sí mismo, sino para todos aquellos cuyas vidas había tocado a lo largo del camino. La historia que había comenzado con humillación y dolor había florecido en algo hermoso, una prueba de que nunca es demasiado tarde para cambiar, nunca es demasiado tarde para encontrar el perdón, y nunca es demasiado tarde para convertir los errores del pasado en la sabiduría que guía hacia un futuro mejor. En el jardín donde una vez había sido rechazado como un mendigo indigno, Tomás ahora caminaba como un hombre que había descubierto su verdadero valor. No en la acumulación de riqueza, sino en la transformación de vidas. No en el poder sobre otros, sino en el servicio hacia aquellos que más lo necesitaban. Y en esta transformación completa del dolor en propósito, de la pérdida en ganancia y de la humillación en redención, la verdadera riqueza de la vida había sido finalmente descubierta por todos los que participaron en esta extraordinaria jornada de renovación humana.